Historias de Jack. Empezamos. Lo que me pasó no fue paranormal, pero ojalá lo hubiera sido. Al menos tendría una explicación. Soy británico. Llevo medio año viviendo en Vietnam. Vine por trabajo, pero me quedé por inercia. Y quizás por algo más oscuro. En esta ciudad, Saigón, todo parece posible de noche. El tráfico no para, los callejones huelen a humo y a historia, y los rostros nunca te miran demasiado rato. Lo reconozco, no estaba pasando por un buen momento. Me sentía vacío, sin rumbo. Las semanas se me deshacían entre cervezas baratas, pantallas encendidas y una soledad cada vez más densa. Y cuando uno vive solo tanto tiempo, la mente empieza a buscar ruido. Fue una de esas noches que no podía dormir. No por calor, ni por insomnio. Era algo más, una inquietud estúpida. Me quedé frente al portátil con una botella de whisky del que ni siquiera recuerdo la marca. La ciudad murmuraba afuera. Motos, claxon, vida. Y yo ahí, como un parásito suspendido entre el mundo real y la pantalla. Acabé entrando a la Deep Web. No era la primera vez. Sabía moverme. Nunca buscaba nada concreto. Solo me sumergía, a veces con morbo, otras con asco. Pero esa noche, todo fue distinto. Encontré un foro llamado Citas que Marcan. El título me pareció pretencioso, pero no pude evitar hacer clic. La descripción decía, para aquellos que desean conocer a alguien, de verdad. No había fotos, ni likes, ni comentarios públicos. Solo perfiles anónimos, con nombres falsos y descripciones perturbadoras. Algunos eran claramente trolls o fantasías enfermas, pero uno destacaba. Soy Juan, no quiero amor, quiero que me recuerdes. Solo hombres con valor, cita en persona. Si entras, no hay marcha atrás. Pensé que era un juego, o una especie de experimento social, pero había algo visceral en su forma de escribir, como si no estuviera actuando, como si supiera exactamente a quién buscaba, y me eligió a mí. Le respondí con un mensaje breve, algo irónico. Ni siquiera esperaba que contestara. Lo hizo a los 10 minutos. Mañana, Hai Moi Mod Gio, Café Vin Fat, Cholón. No preguntes, solo ve. Al día siguiente estuve a punto de no ir, pero algo me empujaba. No era atracción sexual, era una curiosidad oscura, como cuando ves una puerta entreabierta en un lugar abandonado y sabes que no deberías mirar. Cogí la moto. Llegué a tiempo. El café era pequeño, con luces de neón azul y mesas de metal viejo. No había turistas, solo locales silenciosos jugando al ajedrez o mirando sus tés humeantes. Sentada sola en una esquina, vestía de negro, cabello negro, largo, perfectamente liso. Su piel era tan pálida que parecía enferma. No me saludó, solo me hizo un gesto con la cabeza para que me sentara. Cuando lo hice, me miró a los ojos y no apartó la vista. Sus palabras fueron pocas, directas. No quiero saber quién eres, ni tú sabrás quién soy yo. No habrá segunda vez, solo esto, una noche. ¿Aceptas? Su voz era suave pero tensa, como si estuviera conteniendo algo muy viejo, algo que le dolía. ¿Esto es algún tipo de ritual?, pregunté medio en broma. No respondió, solo esperó. Yo asentí, y ella sonrió por primera vez. Terminamos en mi apartamento. Fue intenso, pero no sensual. Había algo frío en todo lo que hacía, como si no estuviera presente, como si su cuerpo fuera solo una herramienta, no parte de ella. Después del sexo, se quedó unos minutos mirando por la ventana, en silencio. Luego se vistió. Antes de irse, dejó una pequeña nota en mi mesilla de noche. Gracias por dejarme entrar. No un número, no un nombre, solo eso. Al día siguiente me desperté con un dolor de cabeza brutal. Pensé que era por el whisky, pero había algo más. Náuseas, sensación de ardor en el pecho. Mi garganta raspaba como papel de lija y tenía marcas rojas por el torso, como ronchas, como si algo se hubiera despertado bajo mi piel. A los 3 días empecé a preocuparme de verdad. Fiebre, mareos, llagas en la lengua, ardor al orinar. Me sentía podrido por dentro.
como si algo estuviera gestándose en mis órganos. Fui al hospital. El médico me miró con expresión rígida. Me hicieron pruebas. Me sacaron sangre, me tomaron muestras, me preguntaron cosas raras. ¿Ha estado usted con prostitutas?, preguntó. Number. ¿Drogas intravenosas? Number al final. Uno de los médicos más mayores entró y me miró fijamente. Lo que tiene usted, no sabemos exactamente qué es. Hay indicios de varias infecciones, pero los antibióticos no hacen efecto. Sus células están respondiendo de manera extraña. ¿Extraña cómo? Como si algo se hubiera implantado en usted. Me quedé en silencio. Me internaron para observación. Aislado. Empecé a tener sueños con ella. No eróticos, no románticos. La veía de pie frente a mi cama, con esa misma calma, observándome como si supiera lo que me estaba pasando. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro estaba allí. No hablaba, solo me miraba, como si esperara. Y entonces empecé a preguntarme, ¿quién era realmente Hwang? Porque todo lo que había pasado desde que la conocí me hacía sentir que no estaba frente a una mujer normal, ni siquiera frente a una mujer. Era algo más, y yo ya no sabía si iba a sobrevivir para descubrirlo. Días después de mi ingreso, uno de los médicos del hospital, un hombre mayor de voz cansada, me habló en voz baja mientras revisaba mis análisis. No es la primera vez que vemos algo así, pero no lo hablamos. No oficialmente. Es algo que circula fuera del sistema, de la calle, de la noche, de la red. ¿La red?, pregunté. Sí, Internet profundo, mujeres jóvenes. Nadie sabe de dónde vienen, nadie las busca. Intenté hablar con otros pacientes, con personal, pero todos evitaban el tema. Nadie decía nada directamente, pero había miedo en los ojos, como si ya hubieran visto lo que me estaba pasando en otros. Al salir del hospital, me sentía como una bomba biológica. Tenía el cuerpo débil, los ojos hundidos, la piel seca y una sensación permanente de que algo en mi interior estaba vivo. Me obsesioné. Volví al foro. Busqué el perfil de Hwang. No había rastro. Todo el hilo de citas que marcan había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Como si todo hubiese sido una alucinación inducida por la fiebre. Pero no lo era. Yo la conocí. La toqué. Dormí con ella. Empecé a investigar por otros medios. Me metí en subforos de expatriados, grupos oscuros, canales privados. En uno de ellos alguien publicó una entrada titulada «Ella se llama Hwang». El autor decía ser canadiense. Otro extranjero que había vivido en Vietnam. Contaba una historia casi idéntica a la mía. Cita desde la Deep Web, café en Cholón, sexo, enfermedad, pesadillas. Y luego, silencio. Pero lo más escalofriante era el final de su post. Ella no te elige por azar. Tiene una lista. Te observa antes. Te estudia. El sexo es solo el medio. Lo que te deja es algo peor que la muerte. 3 días después, según los comentarios, ese hombre murió. El post fue borrado. Yo había guardado una copia. Mi salud mental empezó a deteriorarse. No sabía si era por la infección o por la culpa. Cometí errores. Me volví paranoico. Me revisaba la piel todos los días buscando nuevas marcas. Tenía ataques de ansiedad. Me desmayé 2 veces en la calle. Y entonces, una noche, volví a verla. No en sueños, en persona. Estaba en un callejón cerca del Distrito 1, entre luces rojas y puestos de comida. La reconocí de espaldas. Su pelo liso, su figura delgada. Me acerqué. Iba a gritar su nombre, aunque jamás supe si era el real. Pero en cuanto me oyó, se giró lentamente y me miró. No dijo una palabra. Solo caminó hacia mí. Me rozó el brazo con su mano fría y siguió andando, como si nunca me hubiera conocido, como si yo fuera solo una parte más de lo que dejaba atrás. Esa misma noche vomité sangre. Tuve que ir de nuevo al hospital. Esta vez no me ingresaron. Me dijeron que no podían hacer nada más, que mi sistema inmune estaba comprometido, que las bacterias o lo que fuera que tenía no respondía a ningún tratamiento.
Solo me recetaron calmantes. Me mandaron a casa, como si me estuvieran dejando morir. Esa semana no dormí. Me dediqué a buscar más historias. Encontré un patrón. Ella se hace llamar distinto cada vez: Huang, Lien, Mai, incluso nombres en inglés. Pero siempre deja una frase, una nota, un susurro. Algo que insinúa que ella no quiere amor, quiere que la recuerden. Algunos infectados mueren, otros desaparecen. Pero hay uno solo, que sobrevivió años. Según un hilo perdido en un blog ruso, ese hombre escribió algo que aún me obsesiona. Ella no es una persona, es un concepto con rostro humano, una venganza biológica, una maldición digital que se descarga en ti, con una caricia. Y sí, es jodido, pero lo peor no es la enfermedad, lo peor es la culpa. Yo no era ningún santo. He engañado, he mentido, he usado mujeres. Quizá por eso me eligió, quizá por eso me merezco esto. Y eso es lo más enfermo de todo. Hay una parte de mí que entiende su rabia, su deseo de castigar. Lo entiendo, porque yo también odio a la gente como yo. Me convertí en portador, en advertencia viviente. Dejé mensajes en los foros que aún están activos. Escribí en las redes oscuras, en los muros de los callejones de Saigón. Intento advertir. Pero nadie escucha, porque a mí tampoco me importó la advertencia. Si estás oyendo esto, si has llegado hasta aquí, no la busques. No intentes encontrarla, ni convencerte de que puedes resistir lo que trae. Ella no busca enamorarte, te estudia, te escoge, y luego entra en ti como una idea infecciosa. Y no se va, nunca se va. No te enamores de alguien que te mira como si fuera su medicina. Yo lo hice. Y ahora, cada día que despierto, siento que una parte de mí ya no me pertenece. Si esta historia te dejó pensando, imagina cuántas más hay por descubrir. Dale like, suscríbete y deja tu comentario. Quizá así te mantengas fuera de su lista. Si alguna vez te llega un mensaje en la Deep Web que dice: ¿quieres aprender el verdadero dolor? Apaga el ordenador y no mires atrás. Eso es lo primero que debería haber hecho, pero no lo hice. Esto es lo que pasó cuando crucé una línea que jamás debería haberse cruzado. Todo empezó en una de esas noches interminables, cuando el insomnio te convierte en un navegante fantasma por las partes más oscuras y olvidadas de Internet. Buscaba algo diferente, algo que me sacara de la monotonía de mi día a día. En uno de esos foros que nadie recomienda visitar, alguien había dejado un enlace con el título: La Escuela del Dolor, curso exclusivo. No parecía una broma ni un vídeo viral absurdo, sino algo frío, serio, casi profesional. La descripción era breve, casi amenazante. No es para todos, no prometemos entretenimiento, solo aprendizaje. La curiosidad fue más fuerte que la precaución. Pensé que sería algún tipo de experimento social, un foro para sadomasoquistas o quizás algún contenido relacionado con criminología o psicología extrema. Pero no era nada de eso. La página a la que accedí era un portal oscuro y sin adornos que ofrecía una experiencia llamada La Escuela del Dolor. Se trataba de una serie de vídeos y documentos que enseñaban, de manera casi didáctica y clínica, cómo causar dolor físico y psicológico con la máxima efectividad y control. Sin trucos, sin efectos especiales, solo humanos aprendiendo a infligir y soportar sufrimiento real. No era un juego, ni un relato de terror inventado, ni siquiera una historia de fantasmas. Era algo mucho más perturbador. La realidad desnuda y cruel. Decidí inscribirme. El proceso era frío y sencillo, pero el precio era alto y se pagaba en criptomonedas. No era barato, pero yo quería saber hasta dónde podía llegar aquello. Quería entender cómo alguien podía enseñar algo así. Cuando por fin me llegó el primer vídeo, supe que había entrado en un territorio donde no debía estar. La imagen era simple, casi minimalista. Una habitación blanca, vacía, sin ventanas, con una única silla en el centro. En ella, una persona con los ojos vendados y las manos atadas. La voz en off hablaba con calma,
con un tono neutro y distante, como un profesor que explica una lección cualquiera. Pero lo que decía era escalofriante. Describía con precisión clínica cómo desorientar a alguien usando el dolor, cómo manipular la mente mediante el miedo absoluto a la oscuridad, al silencio o a la soledad. Cada técnica era explicada paso a paso, con detalles que no dejaban espacio para la imaginación. La piel que se quema lentamente, la presión aplicada justo en ciertos nervios para maximizar el dolor, el uso del hambre y la privación sensorial para hacer que la mente se desmorone. Al ver aquel vídeo, sentí algo que nunca antes había experimentado, una mezcla de ansiedad profunda y fascinación mórbida. No había saltos ni sustos, ni fantasmas, ni ruidos inesperados. Solo el método frío y calculador para destrozar a una persona. La pantalla mostraba diagramas, estadísticas del umbral de dolor en distintas zonas del cuerpo y explicaciones sobre cómo la mente procesa ese dolor según el estado emocional de la víctima. En uno de los capítulos propusieron un ejercicio para entender el dolor desde dentro. No era obligatorio, pero algo dentro de mí quiso intentarlo. Me pidieron que me pinchase la mano con una aguja y que intentase analizar el dolor sin apartar la mirada ni distraerme, observando cada sensación y reacción con atención absoluta. Lo hice. No fue grave, ni siquiera sangré, pero aquel simple acto me trastornó. Sentí una vulnerabilidad que nunca había conocido. El dolor, aunque pequeño, se volvió el centro de mi mundo durante varios minutos. Me hizo consciente de lo débil que podía ser ante algo tan simple, y entendí que aquello no era un juego. Era una lección para romperte, para saber dónde y cómo atacar tu mente y cuerpo. Mientras avanzaba en el curso, accedí a foros privados de usuarios inscritos. Algunos compartían sus experiencias, hablaban de cómo les había servido para protegerse. Otros confesaban que había cambiado algo en ellos, que ya no veían el dolor igual. Pero lo que más me impactó fue descubrir que algunos simplemente desaparecían. Usuarios activos un día, silencios totales al siguiente. No sabía si huían o les había pasado algo peor. A pesar de todo, no podía dejar de seguir. Sentía como si aquella escuela fuera un pozo del que no podía salir. El siguiente módulo era el más oscuro, el llamado dolor personalizado. No enseñaban técnicas genéricas, sino cómo identificar las debilidades emocionales de la víctima para maximizar el daño psicológico. Cómo usar sus miedos más profundos para que el dolor físico se multiplique y se convierta en una tortura mental insoportable. Las lecciones incluían entrevistas con psicólogos y expertos en trauma que explicaban los efectos devastadores del aislamiento, la humillación prolongada y la manipulación mental combinados con daño físico. Era un manual para destrozar a una persona de forma sistemática, sin dejar nada al azar. Una noche, mientras revisaba los archivos, algo inesperado apareció en mi carpeta de descargas. Un vídeo que no formaba parte del curso. No tenía título ni descripción. La imagen era granulada, filmada con una cámara oculta. La voz que se escuchaba era débil y temblorosa. Alguien contando, casi susurrando, cómo la escuela del dolor había destruido su vida. No era un actor. Era alguien que había sufrido en carne propia. La persona hablaba de pruebas interminables, de torturas que combinaban el dolor físico y la manipulación emocional, de la desesperación absoluta al saber que nadie sabía lo que estaba viviendo, que nadie podía ayudarle. La víctima no sobrevivió a esa experiencia. El vídeo terminaba con un silencio tan denso que parecía absorber todo el aire de la habitación. Al día siguiente, la página desapareció. No quedó ni rastro. Intenté encontrar cualquier pista en los foros, contacté a usuarios conocidos, pero nadie respondía. Sentí que había cruzado una línea que no podía desandar. Y lo peor es que desde entonces sentí que alguien me observaba, aunque no había nadie. Era una sombra, una sensación pesada en el pecho, como si mi mente estuviera atrapada en esa escuela invisible. No sé si fue paranoia o el peso de lo que aprendí, pero entendí que el verdadero terror no está en fantasmas ni monstruos, sino en la crueldad humana organizada y enseñada
con una precisión aterradora. Todavía me pregunto quiénes estaban detrás de eso y qué buscaban. Lo que sí sé es que si alguna vez te encuentras con algo parecido, apaga el ordenador. No lo mires, porque hay conocimientos que no deberían existir y dolores que nadie debería aprender a causar. Yo aprendí demasiado y pagué un precio que no deseo a nadie. Cuando terminé de ver los primeros módulos, sentí que aquello ya era demasiado. Pero la curiosidad y un extraño impulso me llevaron a abrir el módulo final. El dolor personalizado. No era una clase más, era algo distinto. No te enseñaban a infligir dolor cualquiera, sino a descubrir y usar las grietas más profundas en la mente de una persona, sus miedos más ocultos y su pasado más oscuro para multiplicar el sufrimiento. El vídeo comenzaba con un silencio pesado y luego una voz firme explicaba que el dolor físico solo era la punta del iceberg. Lo que realmente destruía a una persona era la combinación del daño corporal con el daño emocional. Ahí mostraban casos reales, relatos de víctimas que habían sido sometidas a torturas diseñadas no solo para hacerles daño, sino para quebrar su voluntad, borrar su identidad y dejarles en un estado de completo vacío. Lo que me impactó fue que aquellos relatos estaban acompañados por entrevistas con expertos en trauma psicológico, que explicaban cómo el aislamiento prolongado, la humillación sistemática y la manipulación mental funcionaban como un veneno silencioso. No había gritos ni golpes en esos testimonios, solo un desgarrador detalle de lo que el ser humano puede soportar y aún así terminar roto por dentro. Sentí que mi piel se erizaba con cada palabra y a la vez un miedo que no había sentido antes me apretaba el pecho. Entendí que aquello no era solo un curso, era una herramienta para destrozar vidas, pero lo peor estaba por llegar. Una noche, revisando los archivos del curso, encontré un vídeo que no debería estar ahí. No tenía nombre, ni indicaciones, ni pertenecía a ningún módulo. Era una grabación casera, filmada con una cámara oculta, en una habitación lúgubre y sin luz. La voz que escuché no era la de un instructor ni la de un experto, sino la de alguien roto, alguien que apenas podía hablar sin que la voz se le quebrara. Aquel testimonio era la historia de una persona que había sido sometida a la escuela del dolor. No había detalles sobre su identidad, solo su relato, desgarrado y fragmentado, contado a susurros. Hablaba de la combinación de torturas físicas y mentales que había vivido, de las horas interminables sin dormir, de las amenazas constantes y de cómo el dolor se había convertido en una prisión imposible de escapar. Pero lo más terrible no era el dolor en sí, sino la sensación de completa soledad, el saber que nadie podía ayudarle, ni siquiera imaginar lo que estaba viviendo. El vídeo terminaba sin conclusión, solo con un silencio opresivo que parecía absorber toda la energía de la habitación. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo después de que la imagen se congelara, con una mezcla de horror y tristeza que nunca había sentido. Al día siguiente la página desapareció. No quedaba ni rastro de la escuela del dolor. Intenté acceder con todos los enlaces que tenía, busqué en foros y redes, pregunté a usuarios que conocía en esos círculos, pero nadie respondía. Era como si todo se hubiera borrado de la red y la memoria colectiva. Esa desaparición me dejó con una sensación extraña, como si algo peligroso hubiera sido desactivado, pero al mismo tiempo liberado. Y entonces empezaron las cosas raras. No vi a nadie en la calle ni tuve visitas extrañas, pero sentí que alguien o algo me seguía en la sombra. No una presencia física, sino un peso en la mente, una sombra invisible que se colaba en mis pensamientos y no me dejaba descansar. Empecé a desconfiar de todo, a mirar atrás cuando caminaba solo, a cerrar puertas con llave aún en mi propio apartamento. A veces sentía un susurro lejano, una palabra que no lograba distinguir, pero que me helaba la sangre. Otras noches, al apagar la luz, veía una sombra en la esquina de la habitación, siempre igual, inmóvil, observándome. No podía saber si era real o fruto de mi paranoia, pero su presencia era insoportable. Intenté alejarme de todo eso, borrar los archivos,
cambiar mis hábitos. Pero era demasiado tarde. Había metido la mano en un agujero negro que me tragaba poco a poco. No sé si fue paranoia o el peso de lo que aprendí, pero comprendí algo que nunca antes había pensado. El verdadero terror no viene de fantasmas ni de seres sobrenaturales. Viene de la crueldad humana organizada, de la forma fría y metódica en la que alguien puede convertir el sufrimiento en un arma. Desde entonces, evito hablar del tema. Evito pensar demasiado en aquella experiencia. Pero el miedo sigue ahí, latente, como un eco lejano que nunca se apaga del todo. La escuela del dolor no es solo un curso en la red. Es una máquina invisible que se alimenta del sufrimiento real, que aprovecha la curiosidad para atrapar a sus víctimas y destruirlas desde dentro. Si alguna vez, por error o por curiosidad, te encuentras con algo parecido, te lo suplico. Apaga el ordenador, cierra la ventana y no mires atrás. Porque hay conocimientos que no deberían existir y dolores que nadie debería aprender a causar. Yo aprendí demasiado y pagué un precio que no deseo a nadie. Hay cosas en la Deep Web que ni siquiera la policía quiere encontrar. Llevo 10 años en la policía, la mitad de ellos en unidades especializadas en cibercrimen. Creía que lo había visto todo: estafas, tráfico de datos, pornografía ilegal, pero nada me había preparado para lo que encontré aquella noche en la Deep Web. Un caso que empezó con una alerta rutinaria y terminó por abrirme los ojos a un abismo mucho más profundo, oscuro y real de lo que imaginaba. Recibimos una pista anónima, un correo cifrado con un mensaje escueto. Los custodios están activos de nuevo. Accesos exclusivos. Información que no debería existir. Al principio pensé que sería solo otra red de hackers vendiendo datos robados. Algo habitual. Pero conforme me sumergía en aquel oscuro laberinto digital, supe que estaba ante algo distinto. Algo que escapaba a cualquier patrón conocido. La Deep Web no es un lugar para los débiles o los curiosos, sin experiencia. Es un océano sin fondo, lleno de corrientes invisibles que te arrastran y enredan sin que puedas ni siquiera vislumbrar el final. Entrar allí sin protección es jugar a perder, pero yo tenía la misión y la certeza de que debía seguir adelante. Los custodios no eran simples delincuentes, eran una organización meticulosa, con métodos tan sofisticados que parecía imposible llegar a ellos. No solo vendían información robada, sino que manipulaban bases de datos enteras. Borraban registros y modificaban hechos como si fueran meros datos en una hoja de cálculo. Controlaban la información con una precisión casi quirúrgica y nadie podía escapar de su alcance. Empecé a rastrear sus movimientos usando alias y redes encriptadas, entrando en foros que parecían normales a simple vista, pero que estaban plagados de mensajes ocultos y claves cifradas. Cada vez que lograba desencriptar un mensaje, sentía que entraba en un juego de ajedrez donde ellos siempre movían primero. Lo que más me sorprendió fue la paciencia y el silencio con los que actuaban. No buscaban causar ruido ni alertar a la policía. Sus movimientos eran sutiles, como la gota que horada la piedra. Habían creado un ecosistema propio dentro de la red, con reglas que nadie más conocía. Durante esos días comencé a notar cosas extrañas en mi entorno. Correos que llegaban con archivos corruptos, mensajes de advertencia disfrazados de spam y un sentimiento constante de que alguien me observaba desde la distancia digital. No había amenazas explícitas ni persecuciones físicas, pero la presión era insoportable. Un momento crucial fue cuando encontré un hilo de mensajes en un foro oculto donde usuarios discutían un proyecto que parecía estar en marcha. Algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. Poco después, uno de los usuarios desapareció sin dejar rastro, como si hubiese sido borrado de la red y del mundo real al mismo tiempo. Esa desaparición me hizo entender que estaba en terreno peligroso. Para no avanzar solo, contacté con Ana, una experta en seguridad informática a la que conocía por otros casos. Ella me advirtió que estábamos ante un enemigo que no solo robaba datos, sino que los usaba para controlar, para castigar y para manipular sin dejar huellas. Son como un cáncer que consume la red desde dentro, me dijo.
Pasaron semanas de investigación obsesiva, noches en vela buscando patrones entre miles de líneas de código, mensajes y archivos. Cada avance que lograba parecía seguido de una contramedida por parte de ellos. Era como si supieran cada movimiento antes de que lo hiciera. Una noche, mi ordenador empezó a comportarse de forma extraña. Ventanas emergentes aparecían sin que las abriese. Algunos archivos desaparecían misteriosamente, y el teclado escribía palabras que yo no había pulsado. No era una falla técnica, era una advertencia, un mensaje directo. Sabemos quién eres, Jack. Sentí un miedo profundo, frío y calculador, la certeza de que había cruzado una línea invisible. No era miedo a fantasmas ni a sombras, sino el terror de saber que alguien tenía el poder de invadir tu espacio más íntimo sin que pudieras hacer nada para evitarlo. No había persecuciones ni cámaras. El arma era la información, la manipulación, el control invisible y absoluto. No solo mi ordenador sufrió alteraciones, aquello fue solo el principio. A la mañana siguiente, cuando aún trataba de asimilar lo ocurrido, recibí una llamada anónima. La voz era distorsionada, mecánica, como salida de una máquina, pero con un tono gélido y amenazante que me recorrió la columna vertebral. Deja de buscar o lo perderás todo. No hubo explicaciones, solo esa advertencia fría, directa, sin margen para dudas. En cualquier otro caso podría haberla ignorado, pero entonces llegó el correo con el vídeo. Abrí el archivo con un nudo en el estómago. Lo que vi fue aterrador. Imágenes grabadas desde dentro de mi casa, mostrando a mi familia durmiendo en la noche, en la intimidad de nuestro hogar, sin la menor idea de que alguien estaba vigilándolos. No era un simple aviso, era la demostración de que me tenían localizado, que podían llegar a cualquier rincón de mi vida personal sin dificultad. Esa noche no dormí. Cada sonido me parecía un presagio, cada sombra una amenaza. La frontera entre mi vida profesional y personal se desdibujaba y la sensación de seguridad se desvanecía. La presión se convirtió en una presencia constante y opresiva. Sabía que no podía detenerme, pero también entendía que seguir era arriesgarlo todo. Al continuar la investigación, fui descubriendo la verdadera dimensión del poder de los custodios. No eran solo delincuentes tecnológicos, eran jueces y verdugos invisibles que manejaban el mundo a su antojo desde las sombras. Personas desaparecían del mapa sin motivo aparente. No se trataba de secuestros o asesinatos, sino de un borrado social absoluto. Había víctimas que, de la noche a la mañana, veían sus cuentas bloqueadas, sus trabajos esfumarse sin explicación, sus redes sociales y amistades derrumbarse. Era como si un juicio invisible les condenara a la ruina total, y nadie podía demostrar que detrás estaba la mano de los custodios. La gente no desaparecía, pero su vida se desmoronaba en silencio, sin testigos ni pruebas. Junto a Ana, la experta en seguridad informática, rastreamos uno de sus servidores clave. Al principio parecía un hallazgo importante, un punto débil, pero justo cuando íbamos a informar a nuestras superiores, el servidor fue borrado completamente. No quedó ni rastro, como si la red misma fuera un aliado de esa organización oscura, protegiéndolos con un manto impenetrable. Mientras tanto, el entorno a mi alrededor comenzó a cambiar de forma inquietante. Algunos compañeros recibían mensajes velados con amenazas indirectas. Documentos cruciales desaparecían de las bases de datos oficiales sin explicación alguna. Contactos que antes colaboraban conmigo se volvían esquivos, cortaban la comunicación sin dar razones. La sensación era que una fuerza invisible tejía un cerco alrededor de mi investigación. Una mañana, al llegar a la comisaría, encontré una nota anónima en mi taquilla. Detente, Jack. Hay cosas que no deberías saber. No sabía si era una advertencia o una amenaza, pero me quedó claro que los custodios tenían ojos, incluso dentro de nuestras filas. El punto de inflexión llegó cuando, tras días de trabajo exhaustivo, logré descifrar un archivo encriptado que contenía documentos comprometidos. Nombres de figuras públicas, datos bancarios de alto nivel, contratos manipulados, correspondencia confidencial de instituciones estatales. Todo un entramado de corrupción, chantajes y manipulaciones
que podía desmoronar gobiernos enteros. Este archivo era la prueba definitiva de que los custodios no solo robaban información, creaban realidades paralelas con datos falsos, que se convertían en verdades absolutas para quien las viera. Eran capaces de transformar mentiras en hechos y hechos en mentiras, usando la información como un arma letal. Era la herramienta perfecta para hundir reputaciones, provocar caos social y financiero, y ejercer un control absoluto sin que nadie pudiera contradecirlos. Pero la presión me estaba pasando factura. Cada vez era más difícil distinguir dónde terminaba la realidad y dónde empezaba la manipulación. Mis propios recuerdos empezaban a aparecer distorsionados. Cuestionaba decisiones, sospechaba de compañeros, amigos, incluso de mí mismo. Sentía que estaba perdiendo el control de mi mente, mientras los custodios manejaban el mundo real y el digital como marionetas invisibles. Y entonces llegó el mensaje final. Esto no ha acabado. Tú ya formas parte de nosotros. Recuerda, en la red nada se olvida, solo cambia de forma. Cerré sesión y apagué el ordenador. Por primera vez en semanas, sentí que algo dentro de mí se había roto. No era solo un dispositivo apagado, era la sensación de haber perdido una batalla en un conflicto que no sabía si alguna vez podría ganar. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de cibercrimen, sé que los verdaderos monstruos no acechan en callejones oscuros, sino en la sombra intangible de la red, y que el terror verdadero no llega con gritos ni persecuciones visibles, sino con la opresiva certeza de que no hay un lugar donde esconderse. Porque en la red, la oscuridad tiene ojos, y esos ojos nunca parpadean. Hay cosas que uno jamás debería buscar en la red, porque una vez que las encuentras, el precio a pagar no es solo tu tranquilidad, sino algo mucho más oscuro. Desde hace 6 meses vivo atrapado en un mundo que jamás imaginé. Un mundo donde la venganza se teje en silencio, invisible, y destruye vidas sin que nadie se dé cuenta. Todo comenzó con Elena, alguien que pensé que nunca me fallaría. La conocí en el trabajo, en una oficina gris y anodina, donde los días parecían eternos. Elena tenía esa mirada intensa, como si siempre estuviera buscando algo más allá de las paredes que nos rodeaban. Nos hicimos amigos rápido, compartiendo confidencias que no contaba a nadie más. Pero un día, sin aviso, ella desapareció. No respondió a llamadas, mensajes, ni siquiera apareció por la oficina. Simplemente se esfumó. Al principio pensé que había decidido alejarse, que necesitaba espacio. Pero esa sensación se volvió inquietante cuando la búsqueda no arrojaba nada. Revisé sus perfiles en redes sociales y todo estaba vacío, como si la hubieran borrado deliberadamente. Algo no encajaba. En mi obsesión por entender qué había pasado, terminé internándome en las capas más oscuras de la Internet, la Deep Web. Allí, entre sombras digitales y conexiones cifradas, encontré un rincón que parecía salido de una pesadilla. No era un lugar para hackers ni traficantes, sino un mercado donde la gente pagaba para ejecutar venganzas calculadas con precisión casi quirúrgica. No se trataba de violencia directa ni amenazas evidentes. Eran daños invisibles, tan sutiles que la víctima ni siquiera podía identificar quién la estaba atacando. Las historias que leía me helaban la sangre, como aquel hombre cuyo historial laboral fue manipulado digitalmente, perdiendo su trabajo sin motivo aparente, o la mujer a quien le vaciaron sus cuentas bancarias y arruinaron su crédito sin que pudiera demostrarlo. Y todo esto, planeado con tanta frialdad y detalle que parecía imposible de desentrañar. Decidí probar suerte y contacté con uno de esos operadores, alguien conocido en aquel submundo como el cirujano. Su reputación era legendaria, porque no solo cumplía con las venganzas, sino que las hacía perfectas, sin dejar rastros ni sospechas. Le conté mi historia, la desaparición de Elena, mi desesperación por saber qué le había ocurrido. Al principio no me respondió. Luego, un mensaje. Para entender, primero debes pagar el precio. El precio no era solo dinero, era cruzar una línea que no podía desandar.
Pero la desesperación me cegó y acepté. Lo que vino después fue peor que cualquier pesadilla. Empezaron a llegarme datos, documentos, fotos, mensajes que mostraban cómo la vida de Elena había sido destruida desde dentro, poco a poco. Sus cuentas bloqueadas, sus contactos eliminados, conversaciones falsas fabricadas para que la gente a su alrededor dudara de ella. Me enviaron grabaciones, conversaciones privadas entre personas que se suponía eran sus amigos y familiares, en las que hablaban de cómo aislarla, cómo desacreditarla sin que se diera cuenta. Era un ataque silencioso, medido al milímetro, un puñal invisible que la desangraba lentamente. Lo que más me impactó fue descubrir que no solo Elena era víctima de ese mecanismo. Había más gente atrapada en esa red de venganzas. Personas aparentemente normales, que sin saberlo se habían convertido en peones o víctimas de alguien que movía los hilos desde las sombras. Poco a poco, la obsesión me consumía. Recibí mensajes anónimos con advertencias, fotos de lugares que Elena frecuentaba y listas con nombres que me resultaban familiares. Gente que sin saberlo había participado en su caída. Fue entonces cuando apareció otro operador, alguien apodado el orfebre. A diferencia del cirujano, que destruía reputaciones y vidas con precisión quirúrgica, el orfebre trabajaba en la mente. Pequeños golpes calculados para hacer que sus víctimas perdieran la cordura, que dudaran de sí mismas hasta caer en un estado de confusión y paranoia. Me advirtieron que acercarme a el orfebre era jugar con fuego, pero ya no podía dar marcha atrás. Quería entender, quería justicia para Elena. Me enviaron vídeos manipulados, donde Elena aparecía en situaciones comprometidas que jamás había vivido, diseñados para que quienes la conocían la rechazaran sin piedad. La venganza era tan completa que parecía que todo el mundo había conspirado para destruirla. Pero lo peor fue cuando recibí un archivo con un vídeo en el que ella hablaba directamente, llorando, contándome cómo había sido traicionada, cómo había perdido todo y cómo alguien cercano a mí estaba involucrado. La telaraña de la venganza me había atrapado a mí también. No solo era testigo, sino un blanco más. En ese momento comprendí que aquella red no era solo un mercado de rencores. Era una máquina de destrucción masiva, diseñada para hacer caer a quien osara acercarse demasiado. Mi vida ya no era mía. Cada paso que daba era monitoreado, cada contacto observado, cada palabra analizada. El cirujano me había metido en un juego del que no podía salir, y el orfebre acechaba en las sombras, listo para destrozar mi mente. Todo empezó con una simple búsqueda, una pregunta inocente. Pero en la Deep Web, las respuestas tienen un precio. Y ese precio no es solo miedo o sufrimiento. Es perder todo lo que creía seguro. Después de recibir aquel vídeo donde Elena me señalaba, llorando y traicionada, mi mundo empezó a derrumbarse pieza a pieza. Nunca imaginé que la venganza pudiera llegar tan lejos, ni que yo mismo acabaría convertido en parte de ese engranaje macabro. Un día, al volver a casa, encontré un paquete en la puerta. No tenía remitente, ni pistas sobre quién lo había dejado. Dentro había fotos de mi vida privada, imágenes de momentos íntimos, conversaciones personales, detalles que solo mis más cercanos conocían. Un mensaje escrito a mano. Esto es solo el principio. No sabía si sentir miedo, rabia o una mezcla paralizante de ambas. ¿Quién estaba detrás? ¿Cómo habían conseguido todo eso? La respuesta vino rápido. El cirujano me explicó que esta red de venganzas no se limitaba a destruir a una sola persona. Para castigar a uno, arrastraban a todos los que estuvieran cerca, los que mostraran alguna conexión o cercanía. Mi trabajo comenzó a sufrir. Proyectos que parecían seguros se torcían sin explicación. Recibía críticas en reuniones por errores que nunca cometí, y compañeros que antes me apoyaban, de repente, me evitaban. Sentía cómo la confianza se desvanecía. Pero no solo eran ataques externos. Empecé a dudar de mí mismo. Pequeñas situaciones cotidianas me hacían sentir inseguro. Olvidos, confusión, miedo a que me estuvieran observando o manipulando.
Empecé a aislarme, intentando mantener el control, pero la mente es frágil cuando alguien juega con ella desde la sombra. Una noche, mientras revisaba unos archivos que el cirujano me había enviado, encontré un correo con un mensaje directo. El orfebre ya te está tallando. Sabía que era un aviso. El orfebre no solo destruía reputaciones, también destrozaba la mente, poco a poco, con golpes invisibles que nadie más notaba. A partir de ahí, las pesadillas comenzaron. Sueños donde voces conocidas me acusaban, donde veía a Elena pidiendo ayuda, y yo era incapaz de responder. Empecé a sentir que alguien susurraba en mi oído, con palabras que se mezclaban entre la realidad y la locura. En el trabajo, una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuché una voz mecánica que repetía frases que solo yo y Elena conocíamos. Fue un golpe directo a mi cordura, una señal clara de que me estaban vigilando, controlando, manipulando. Intenté buscar ayuda, pero nadie creía en esta red invisible. Amigos y familiares pensaban que estaba paranoico, que la desaparición de Elena me estaba afectando demasiado. La soledad se volvió un refugio y una prisión al mismo tiempo. Un día el cirujano me envió un nuevo mensaje. Para salir, debes jugar a nuestro juego. Me pidió que eligiera a alguien para vengarme o que aceptara quedar atrapado para siempre en esa telaraña de destrucción. La desesperación me llevó a considerar opciones que antes hubiera rechazado. Pero justo cuando sentí que todo estaba perdido, recibí un mensaje inesperado de Elena. No era un mensaje común, sino un archivo oculto con datos que demostraban la verdad detrás de su caída. Documentos que probaban cómo alguien cercano había orquestado todo para eliminarla. Esa revelación me dio fuerzas para seguir adelante. Entendí que la única forma de salir de ese infierno era enfrentarlo, desenmascarar a quienes usaban la venganza como arma y recuperar lo que nos habían robado. Pero sabía que no sería fácil. La red de venganzas milimétricas no perdona, no olvida y no se detiene. Cada paso que daba podía ser el último. Ahora cada día vivo con la certeza de que, en algún lugar de esa oscuridad digital, alguien está calculando mi caída, midiendo cada error, esperando para apretar el botón que destruya todo lo que aún me queda. Y tú que me escuchas, recuerda, no todo lo que brilla en la red es verdad, ni toda respuesta merece ser buscada. Porque a veces, la venganza es un monstruo invisible que devora lentamente sin que puedas escapar. Si alguna vez decides explorar la Deep Web, ten cuidado, porque no todo lo que encuentras allí está muerto. Algunos monstruos están más vivos que nunca. Mi vida era una rutina anodina en un apartamento pequeño de París. Nada destacable, solo días grises y soledad. Pero una noche, aburrido y buscando algo que me sacara de esa monotonía, me adentré en la Deep Web, ese rincón oscuro y casi invisible de Internet, donde cualquier cosa puede encontrarse. No esperaba nada en especial, solo historias, mitos, quizás alguna conspiración para entretenerme. Fue entonces cuando di con un foro casi abandonado, donde se hablaba de un nombre que repetían con miedo y respeto: el carnicero. La descripción que daban de él no encajaba con el típico asesino al que uno podría imaginarse. No usaba armas, ni dejaba pistas, ni perseguía a sus víctimas a plena luz del día. No había cámaras que le filmaran, ni gritos en callejones oscuros. Era distinto, frío, preciso. Sus víctimas, decían, eran personas que nadie notaba, individuos solos, sin familia ni amigos, aquellos que la sociedad ya había olvidado. El carnicero elegía a esos invisibles para eliminarlos sin dejar rastro. No importaba que fueran ancianos o jóvenes, simplemente desaparecían, como si el aire se los hubiera llevado. Y nadie preguntaba por ellos, nadie los buscaba. Recuerdo que me sentí perturbadoramente conectado con esas historias. No fue miedo lo que sentí, sino un escalofrío de reconocimiento. ¿Y si yo también era invisible? ¿Y si, sin saberlo, estaba en su lista? No pude evitar seguir leyendo. Pasé noches enteras escarbando entre hilos de mensajes, tratando de encontrar alguna pista más tangible.
Fue entonces cuando un usuario llamado Lange Noir me escribió. Decía saber más del carnicero, que podía contarme la verdad. No podía dejar pasar la oportunidad, aunque algo dentro de mí me avisaba que me estaba metiendo en un terreno peligroso. En una conversación que pareció eterna, Lange Noir me reveló que el carnicero no era un simple asesino. Era un hombre con una idea retorcida de justicia, alguien obsesionado con limpiar la sociedad. No mataba por odio ni por placer, sino porque creía que esas personas, esas vidas sin importancia, debían desaparecer. Él veía en ellas la basura que contaminaba el mundo y por eso actuaba con frialdad quirúrgica. Me advirtió que si continuaba con la investigación, podía convertirme en su próximo objetivo. Pero para entonces, ya estaba atrapado en una telaraña demasiado profunda para retroceder. Al día siguiente, las señales empezaron a aparecer. Había conocido unos días antes a una chica en un café cercano a mi barrio. Se llamaba Camille. Tenía una sonrisa tímida y una tristeza que parecía esconder secretos profundos. Nunca pensé que su nombre aparecería entre los desaparecidos del foro que seguía. Cuando lo vi, un nudo apretó mi garganta. La realidad empezó a pesar sobre mis hombros como una losa. Pronto llegaron los mensajes anónimos. Sin remitente, sin explicación, solo frases cortas y amenazantes que decían: tú también estás en la lista. Nadie te buscará. El olvido es tu destino. Mensajes que me helaban la sangre, que me recordaban que no estaba solo. No hubo gritos ni persecuciones, solo una sombra que parecía crecer a mi alrededor, silenciosa y omnipresente. Era como si alguien me observara desde la oscuridad, sin cámaras ni vigilancia, solo con la fuerza del miedo y la paranoia. Intenté acudir a la policía, pero fue inútil. Me dijeron que esos casos no tenían prioridad, que las víctimas no tenían familiares que pidieran respuestas. Para ellos, era como si nunca hubieran existido. Empecé a fijarme en las personas que me rodeaban. La anciana que vive sola en el piso de abajo, el hombre que siempre está sentado en el parque con la mirada perdida, la joven que siempre lleva auriculares y evita el contacto. Todos ellos, invisibles para la sociedad. Y ahora también para mí, una amenaza silenciosa. Los paquetes sin remitente comenzaron a llegar a mi buzón. Pequeñas cajas, con notas escritas a mano y objetos inquietantes. Una foto borrosa de un lugar vacío, un mechón de cabello oscuro, un cuchillo pequeño y pulido. Cada uno de esos envíos era una advertencia, un recordatorio de que podía desaparecer en cualquier momento y nadie notaría su ausencia. Las noches se volvieron insoportables. Cada sonido, cada sombra me hacía temblar. El miedo se incrustó en cada fibra de mi cuerpo y la soledad se volvió un pozo sin fondo. Sabía que el carnicero estaba cerca, no para atacarme de inmediato, sino para hacerme sentir vulnerable, invisible, destinado a desaparecer sin que nadie lo recordara. Y así, atrapado entre el miedo y la incertidumbre, me doy cuenta de que el verdadero horror no está en fantasmas ni monstruos, sino en la idea de que alguien pueda borrar tu existencia sin que nadie se dé cuenta. Que en una ciudad llena de luces y vida, la oscuridad más profunda acecha en los rincones donde la sociedad no mira. Y yo soy una de esas sombras. Desde que recibí aquella fotografía de Camille, mi mundo empezó a derrumbarse lentamente. La imagen mostraba a Camille tendida en un banco del parque, con los ojos cerrados y una expresión extrañamente serena, casi como si estuviera dormida. Pero ese sello sobre la foto, archivo carnicero, me heló la sangre. No era solo una víctima más, era parte de algo mucho más grande, una red invisible y macabra que el carnicero había tejido con precisión enfermiza. Empecé a recorrer las calles de Montmartre con la sensación de ser un intruso en mi propia ciudad. Observaba a cada persona con recelo, tratando de adivinar quién podría estar en la lista de ese monstruo silencioso. La incertidumbre me carcomía. ¿Cuántos más había desaparecido sin que nadie lo notara? ¿Y por qué nadie hacía nada? Una tarde, mientras caminaba hacia el Sena,
Noté un hombre que me seguía a cierta distancia. No había prisas, ni miradas agresivas, solo una presencia constante que me helaba el alma. Aceleré el paso, intenté perderlo entre la multitud, pero no hubo manera. Esa noche en mi apartamento, escuché ruidos extraños, golpes leves en la puerta, susurros casi imperceptibles. Cuando abrí, no había nadie, pero sabía que alguien había estado allí. Los mensajes amenazantes no cesaban, cada uno más críptico y perturbador que el anterior. El tiempo se acaba. Pronto serás invisible. Acepta tu destino. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas, sombras que se movían en el rabillo del ojo, suspiros que no tenían dueño y un peso insoportable que oprimía mi pecho día y noche. Busqué ayuda en internet, intentando rastrear el origen de los mensajes, pero todo me llevaba a callejones sin salida. La Deep Web parecía un laberinto infinito donde cualquier luz se apagaba en cuestión de segundos. Entonces, comprendí que el carnicero no solo era un asesino, era un maestro de la desaparición, un fantasma real que existía en la sombra y el olvido. Una noche, cuando la ciudad dormía, sonó el timbre de mi puerta. Mi corazón casi se detuvo. Al abrir encontré un pequeño paquete con otra nota. No luches, la invisibilidad es tu condena. Dentro, un mechón de cabello oscuro y una foto de mi propio apartamento. Alguien me observaba, me acechaba sin mover un dedo. La certeza de que mi vida pendía de un hilo era insoportable. Empecé a tomar precauciones extremas. Cambié mis horarios, evité salir solo, borré todo rastro digital que pudiera llevar a mí. Pero el miedo ya me había atrapado. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Sabía que el carnicero podía aparecer en cualquier momento, sin ruido, sin luces, sin despedidas. Un día, recibí una llamada. Una voz baja y distorsionada me susurró: "No eres invisible, solo te queda elegir cómo quieres desaparecer". Esa frase retumbó en mi cabeza durante días, porque entendí que el carnicero no solo mataba, ofrecía una elección macabra entre luchar contra el olvido o rendirse a él. Sentí que mi mente se fragmentaba. El peso del miedo, la soledad y la impotencia me arrastraban hacia un abismo. Pero a pesar de todo, una chispa de rebeldía resistía dentro de mí. No podía dejar que el carnicero decidiera mi final. Decidí entonces hacer algo que jamás había imaginado: salir a buscar respuestas cara a cara. Sin cámaras, sin armas, solo yo y esa oscura ciudad que parecía devorar a sus propios hijos. Quería entender quién era realmente ese hombre, qué lo había convertido en un verdugo invisible. La búsqueda fue peligrosa. Hablé con gente que vivía en los márgenes, con aquellos que el mundo olvidaba. Algunos susurraban su nombre, otros negaban su existencia, pero todos tenían miedo. Todos conocían al carnicero, aunque nadie sabía cómo detenerlo. Finalmente, una pista me llevó a un edificio antiguo y abandonado en el corazón de París. Allí encontré indicios de sus archivos, fotografías, notas, mapas con ubicaciones de sus víctimas. Era una biblioteca macabra de vidas borradas, una galería de sombras. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fría en mi hombro. Me di la vuelta lentamente y vi una figura oscura, sin rostro, que me habló con voz firme. "Has ido demasiado lejos, Jack. El olvido es el destino de los que nadie recuerda. ¿Estás preparado para aceptarlo?". La respuesta se quedó atrapada en mi garganta, pero en ese instante comprendí que el verdadero terror no era la muerte, sino ser borrado sin memoria, sin huellas, ser invisible para todos. Y aquí estoy contando esta historia para que sepas que en las sombras de la sociedad existen monstruos reales, monstruos que no necesitan fantasmas ni cuchillos, solo el silencio y el olvido para matar. Porque en París, en la ciudad de la luz, la oscuridad más profunda está en aquellos a quienes nadie mira. Y el carnicero sigue ahí, esperando.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.